Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, el versículo 24 nos dice la palabra del Señor. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El pecado. Qué situación tan terrible la que se puede vivir cuando permitimos que el pecado toque a nuestra puerta. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo habla diciendo: mirad que aquel que se cree firme, que no caiga. Y eso es muy cierto. A veces estamos tan seguros de poder resistir cualquier tentación, cualquier situación que el enemigo nos coloque, que podemos salir adelante. Un hombre de Dios en una vigilia, hace algunos años, estaba orando juntamente con un grupo de hermanos y había una parejita que todos los días, por lo menos una hora diaria, salían a evangelizar. La obra que realizaban era excelente, era llevar la palabra del Señor a gente que no conocía. Pero él tenía a su esposa no salía con él porque estaba enferma y salía con esta joven. Estando orando, este hombre de Dios vio que había una señal de peligro cuando oró por ellos dos. Y lo que el Señor le mostró para decirle a ellos es que lo que estaban haciendo estaba bien, pero como lo estaban haciendo, estaba mal. ¿Por qué? Porque al tener tanta comunión ellos todos los días, al estar saliendo, de pronto sentándose para planear el trabajo que iban a hacer ese día, iban a tomar un café, una gaseosa, y eso los iba acercando hasta tal punto que ellos podrían caer en adulterio. Y este hombre le dijo eso a esta pareja. Se pusieron furiosos porque dijeron que ellos no estaban pensando en ningún momento en eso, que ellos eran fuertes, que ellos se podían sostener en eso. Se fueron de la vigilia y nunca más se volvió a saber de ellos. ¿Qué pasó con ellos? Nunca más se supo. Pero a veces nos creemos tan seguros de que no vamos a hacer algo, pero hay una cosa. Recordemos que la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales de sobre la tierra. Y Satanás, que es el emblema de la serpiente, es astuto y busca la manera de que en una forma muy sutil nosotros vivamos cosas que aparentemente no son pecado y no lo son, pero que poco a poco podemos ir llegando y cuando nos demos cuenta será para llorar, porque no hemos sabido hacer o hacernos a un lado para evitar el pecado. David posiblemente cuando cayó con Betsabé, él no lo tenía planeado, pero quizá como David hacía banquetes para sus oficiales, allí también iba Urías y también iba la esposa de Urías. Entonces, ¿qué pasó con ella? Ellos quizá se miraban y no había ningún problema, porque ellos estaban ahí, pero había algo en el corazón de David y de Betsabé que se atraían y no le pararon mucha atención a eso. Pero llegó el momento en que el enemigo los tocó y cayeron en pecado. Y la primera consecuencia, el primer pago que hubo, después de la alegría de haber visto nacer ese bebé y de tenerlo en los brazos,
fue que el profeta Natán le dijo a David que ese niño iba a morir. Y efectivamente murió. El dolor para el padre, pero especialmente para la madre, fue terrible. ¿Para qué esperar que el pecado nos castigue? Hagamos caso a Dios y alejémonos de él.